Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, yo voy a explicar cuál es la posición del Polo frente al conjunto de la reforma. No me voy a referir a cada uno de los artículos porque, por supuesto, por razones de tiempo no es lo pertinente, sino que voy a hacer como un enfoque general de cómo vemos en el Polo esta reforma y cómo y por qué presentamos un proyecto completamente diferente a la consideración del Senado. Proyecto que no es el que está, digamos, haciendo curso, pero que de todos modos presentamos. Voy a referirme a los temas gruesos donde fundamentalmente estamos en contradicción con la propuesta que se aprobó en la Comisión Primera del Senado, que no debe entenderse con que no podamos coincidir en algunos detalles de esa propuesta. Senador Andrade, por ejemplo, la idea de que se acaben los carruseles en las altas cortes, o la idea de que se acaben las reelecciones también de los altos dignatarios del Estado, incluido pues la reelección del presidente de la República, son cosas en las que el Polo podrá coincidir, pero yo diría que este no es el almendrón de la reforma, sino que son, digamos, asuntos que están allí, que tienen su importancia, y sobre esas cosas iremos fijando posición en cada uno de los artículos cuando se entre en votación y traemos proposiciones para varios de ellos. Lo primero es señalarle esto a los colombianos. Esta es una reforma que yo en algún medio definía como una reforma que representa como una especie de sancocho indoctrinario para intentar ilustrar de qué se trata. Sancocho porque se refiere a tantas cosas que no hay otra manera gráfica de ilustrar lo que es. E indoctrinario porque, a diferencia de los buenos sancochos, aquí revuelve una serie de cosas que la técnica legislativa dice que no se deberían revolver, porque si algo está claro en las, digamos, procesos legislativos es que es importante especializar los temas de forma tal que los debates se puedan hacer a fondo y no que suceda como sucede aquí, que hay tantas cosas que se vuelve muy difícil centrar el debate. En ese sentido, entonces, lamentar que lo que comenzó siendo esta reforma, que era acabar con la reelección presidencial, con lo que nosotros estamos de acuerdo y siempre nos opusimos a esa idea, lamentar sí que el gobierno nacional solo tome la decisión de acabar con la reelección presidencial luego de que el doctor Santos la usó y abusó de ella en su beneficio personal y el de su sector político. Pero además lamentar que ante la opinión pública se presente como una especie de carnada que oculta o que por lo menos palidece otros aspectos muy graves de la reforma. El gobierno, en medio de esta confusión, se le inventó un nombre a la reforma, que es llamarla una reforma de poderes. Entonces voy a centrar mi análisis en ese tema de los poderes. Y es evidente que en Colombia pues hay un primer poder, que es el poder económico, y poderes inclusive por fuera de nuestras fronteras, como estamos viendo ahora, de que apuntan a convertir el ejército de Colombia en un ejército cipayo en beneficio de los Estados Unidos y de las potencias europeas. Esos son poderes de los que no se está hablando en esta reforma, pero que están allí y que son parte de nuestros problemas. Pero hablando no del poder económico, que sería otro digno de resaltar, sino del poder político, digamos que una parte central de ese poder político es el voto, la forma como se vota, las elecciones. Aquí estamos congregados modificando la Constitución porque hemos sacado un determinado número de votos que nos concedió ese derecho. Y en ese sentido, si hay una cosa que debería encabezar cualquier reforma de un sistema de poderes en Colombia, sería todo lo que tiene que ver con el sistema político electoral que padecemos, porque realmente creo que nadie podrá negarme que estamos ante un verdadero esperpento, un adefesio que no hay cómo defenderlo con criterios políticos y con criterios democráticos. No voy a leer aquí para no hacerme largo, pero yo contengo documentos en los cuales, por ejemplo, el procurador Maya Villazón, en esos días procurador, hace unos años dijo que las elecciones en Colombia eran tan fraudulentas, tan corruptas, que ni siquiera deberían hacerse. Es la frase exacta, ni siquiera deberían hacerse, porque, dijo él, el fraude se presenta antes de votar, a la hora de votar y después de votar.
Claro que agregó, bueno, pero como nos toca hacerla, porque aquí pues hay que mantener la ficción de esta democracia, pues démosle así. Pero lo dijo el procurador en ese momento. En esos mismos días le preguntan al actual registrador recién posesionado, oiga doctor, ¿por qué en Colombia se dice que se roban las elecciones? Y el señor registrador dijo, pues porque se la roban. Y entró a explicar cómo era que se la robaban. Ahora, ¿qué es lo más lamentable de esta historia? Que es cierta, ellos tienen razón en la idea de cómo funcionan en términos fundamentales las cosas en Colombia. Lo más lamentable de esto es que no causó ninguna conmoción. Uno hubiera esperado que los medios de comunicación colombianos, que de vez en cuando actúan como catones y son tan críticos de las cosas, un escándalo como este lo pasaron de agache, como se dice coloquialmente. Pero bueno, estas son las realidades que tenemos. Un sistema electoral que adolece, ya señalado, de este par de explicaciones que dan esos altos funcionarios del Estado. Pero además aquí hay otro problema, que es todo el problema que se deriva del ciudadano constreñido para votar en determinado sentido, constreñido, obligado a votar, no solo como también sucede por las fuerzas de las armas o esas formas de coacciones que existen en Colombia, sino constreñido a votar con los recursos del Estado, con la plata del Estado. La plata del Estado entregada a determinados sectores políticos o candidatos para que con esos recursos constriñan al elector y lo pongan a votar bajo la extorsión de que si no vota por mí no se construye la carretera, si no vota por fulanito no se hace una escuela, si no vota por Perencejo entonces se quedan sin familias en acción y su vida se le empeora o se queda sin un carnet del CISBEN. O sea, un sistema electoral montado sobre eso que últimamente se ha llamado la mermelada. Mermelada que no es solo la del presidente de la República, sino la de los alcaldes y los gobernadores. Mermelada que no es, como han intentado decir los amigos del gobierno, un problema, digamos, inocente. No, senador Robledo, es que ¿qué tiene de malo sugerir que se haga una obra pública? No, aquí todos sabemos que eso de inocente y de cándido no tiene nada. Que eso contiene una dosis de veneno descomunal y que al final lo que hay son actos de constreñimiento al elector. Fenómeno que además no es nuevo, y como no es nuevo entonces también han querido decir, como no es nuevo entonces no es malo. No, hay cosas viejas, por ejemplo el secuestro, que siguen siendo malas aun cuando haya quien se pueda terminar acostumbrando a una práctica como esa. Y aquí nos pasa lo mismo. Esto de lo que estamos hablando, esto del constreñimiento al elector, de la distribución de la mermelada para coaccionar a la gente a votar, fue lo que llamó en su momento Carlos Guerra Restrepo el clientelismo. Fue lo que llamó Luis Carlos Galán también el clientelismo. Y aquí recordemos que el inicio de la carrera política de Luis Carlos Galán ni siquiera es una batalla contra el narcotráfico, es una batalla contra el clientelismo, contra el constreñimiento al elector. Y eso es lo que está fundamentando hoy por hoy el sistema electoral colombiano. Con este agravante, he citado documentos de personalidades del régimen tan conocidas como Alejandro Gaviria, Guillermo Perry, Rudolf Gómez, donde dicen ellos que el clientelismo es la política del Estado colombiano para ganar elecciones. Dicen ellos que con el clientelismo es que se derrota el populismo. Y el populismo no es otra cosa que cualquier cosa que no le guste a los gringos o a las transnacionales o a los banqueros o a las mineras, cualquier cosa de signo democrático se estigmatiza con clientelismo. Entonces el polo democrático alternativo empieza por señalar que esta reforma carece de un elemento que debiera ser constitutivo. Es que uno en política y en la vida no solo tiene que ver lo que dicen las cosas, sino lo que no dicen. Lo que se silencia, lo que se oculta, en muchas ocasiones es mucho más importante y más grave que lo que no se menciona. Y hablar de reforma de poderes, senadores y senadoras y colombianos, sin tocar el tema del sistema electoral colombiano es una defecio. Todos sabemos que el sistema electoral colombiano, el Consejo Electoral, la registraduría, es una especie de botín de la partidocracia. Partidocracia que si ustedes quieren está seleccionada democráticamente, entonces se elige un consejo electoral y cada uno de ellos se sienta casi que con una pistola sobre la mesa a defender al combo que le puso los votos suficientes para poderse sentar allí.
Y los registradores se reparten también democráticamente de acuerdo con el botín del Estado, y cada registrador de cada pueblo tiene como primer propósito ayudarle al alcalde a ganar las elecciones o al sector político del alcalde. O sea, un sistema electoral que no está pensado en la transparencia, en la opinión ciudadana, en nada de estas cosas, sino en parte del botín del Estado con el que se ganan las elecciones y con el que se eligen en proporciones muy importantes. No digo que todos, por supuesto que no, a quienes resultan elegidos en Colombia, y particularmente se eligen los presidentes de la República. Entonces, la propuesta del Polo, que hoy la vamos a proponer otra vez aquí, señala con toda claridad una posición en contra de este tipo de prácticas, senador Andrade. Señala con toda claridad que aquí no se pueden seguir utilizando los recursos públicos para constreñir a los electores, que los candidatos no pueden ser ordenadores del gasto, que le digan a dedo, señor presidente o señor alcalde, me gasta esta plata en esta cosa, y después va y se hace sacar la foto, y el que pone la plata le dice a los electores, es que esta obra se hizo en razón del doctor fulanito, y por supuesto voten por él, porque el que no vote por él no tiene derecho a la obra. ¿Eso qué es? Me van a decir que eso tiene que ver con algo democrático. Entonces el Polo, en su propuesta que les vamos a presentar a ustedes, señala que eso debe ser perseguido con toda determinación y con toda seriedad, y que ese no puede seguir siendo la manera de hacer política en Colombia. Señalamos también, porque muchos de los delitos electorales ahí están, pero no se persiguen, que tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría se creen secciones especializadas para perseguir el delito electoral. Esto no puede seguir siendo el chiste de que aquí se compran los votos en las puertas de los puestos electorales y no pasa nada. Esto no puede seguir siendo el fraude descarado como una manera de ganar las elecciones en Colombia. No, que el Estado ponga el poder del Estado a perseguir esos delitos y a perseguir esas conductas, para que por lo menos la pantomima se haga completa y no como hoy viene sucediendo. Y por supuesto proponemos otro sistema electoral. No más partidocracia, no más un sistema electoral montado en función de los combos. Repito, donde la democracia consiste en que el que tiene más saliva, más hojaldre traga. Y el que tiene más voticos, entonces tiene derecho a presionar más duro el fraude electoral y este tipo de componentes. No, Colombia necesita un sistema electoral que de verdad se inspire en la idea de que hagamos esfuerzos por la honradez y por la lucha política democrática. Y como no hay cómo presentar en este momento esa reforma, vamos a presentar una idea que ojalá todos respaldáramos, que le diéramos al gobierno nacional la orden, en una reforma constitucional, le diéramos al gobierno la orden de que en 2 años nos presenta una ley o un acto legislativo, lo que sea necesario, para cambiar de fondo el sistema electoral colombiano. No más partidocracia, no más herencias funestas del Frente Nacional, no más botines repartidos de acuerdo con los votos que cada uno haya podido conseguir. No es posible hacer esa reforma en este momento. Creemos que debe participar todo Colombia, y por eso decimos que el propio presidente de la República, en un plazo perentorio, se comprometa a presentar esa reforma, que habrá de ser consultada y discutida con las distintas fuerzas políticas y todos los sectores que participamos en Colombia. Dele 2 minuticos más, son 10 minuticos. Pues, señor presidente, yo le voy a pedir una dispensa. Nosotros tenemos una dificultad en este debate, es que nuestro senador ponente de la Comisión Primera, el senador Alexander López, tiene un tropiezo de salud y no está con nosotros. Yo le pido que no, claro, pero quiero decirle algo para aclararle. Esta no va a ser la única posibilidad de su intervención, pero para que puedan hablar todos los voceros, sí, organicemos el debate, 10 minuticos, porque están los voceros hablando sobre el informe con que termina la ponencia. Termine, es lo que estoy haciendo, senador, muchas gracias. Permítame, termino de decir un par de cosas más. Por lo demás, la reforma es una reforma calculada contra el Polo. O sea, si la idea de la reforma es hacerle daño al Polo, les está quedando perfecta, y ahí incluyo a todos los partidos que actúan en este Congreso distinto al Polo. La idea de golpear el sistema de la circunscripción nacional es una idea de golpear el voto de opinión con clientelismo, con argumentos de burdo clientelismo. ¿Cómo así que un departamento no tiene representación, que porque no hay uno nacido en ese departamento para que nos represente? Yo les pregunto,
a los departamentos de la Orinoquia. ¿Quién los representó mejor en el debate de las regalías? ¿Los representantes a la Cámara, los congresistas oriundos de esos sitios que respaldaron la ley de regalías, o los del polo que nos opusimos a esa ley? ¿De cuándo acá uno, para poder defender a alguien de un sitio, tiene que haber nacido en ese sitio? Pero además el voto obligatorio, y no me estoy refiriendo a todos porque yo sé que hubo excepciones, pero lo cierto es que el grueso del comportamiento de esas regiones no defendieron lo que tenían que defender. ¿O qué me dicen quienes son de zonas agrícolas y ver a sus supuestos representantes votando en este Congreso a los TLCs? En segundo término, el voto obligatorio, eso es un esperpento, un adefesio. ¿De cuándo acá se va a obligar a la gente a votar en una elección? Pero hago una pregunta que es más dura y ustedes me excusan: ¿con qué derecho moral la partidocracia colombiana le va a exigir a los colombianos que se resisten a votar que tienen que votar, o si no los sancionan? Si estuviéramos en otra parte, todavía vaya y venga. ¿Y cuál es el efecto práctico, verdadero efecto práctico de aprobar el voto obligatorio? Bajarle el precio a los votos comprados por aquello de la oferta y la demanda, que en la... Termine, senador. Llevo aquí 14 horas sentados y es la primera vez que hablo. ¿De cuándo acá ese tipo de prácticas se pueden aceptar? Y la tercera, también contra el polo, que nos liquida, es nada menos que la famosa lista cerrada y acabar con el voto preferido. Entonces nos dicen que se cierran las listas, que para sacar, esos son pleitos allá entre ustedes, yo no sé, o entre algunos de ustedes que quieren sacar a uno u otro de la lista, o que lo quieren esconder para que no lo vean. No sé, ustedes explicarán, quienes estén de acuerdo con eso, qué es lo que quieren hacer, cuáles son las zancadillas que se tramitan entre ustedes. Pero el Polo Democrático Alternativo no tiene candidato que esconder. El Polo Democrático Alternativo somete a sus candidatos al escrutinio ciudadano. Y no me digan que esa es una manera de sacar a quienes algunos de ustedes consideran indeseables para estar en esas listas. Porque lo que va a pasar de verdad, y todos lo sabemos que es así, no importa que se inventen aquí, es que la lista cerrada lo que hará es esconder detrás de un nombre bien sonoro y de alguien con buena fama a los que tengan mala fama dentro de las listas de los partidos. Pero repito, esto es una cosa calculada contra el Polo Democrático. Como el tiempo pues aquí en este Congreso resulta ser bien escaso, dejo en el tintero otros temas, pero entonces me ratifico en la idea que esta no es la reforma que el país necesita. Finalmente es una reforma muy a la santista, ¿no? Es la típica del gatopardismo que la ciencia política explica a partir de una novela italiana famosa como aquella práctica en la que la política se hace diciendo que va a haber grandes cambios, pero para que todo siga igual. Esta es una reforma calculada para que nada cambie, pero que se le cree a los colombianos la impresión de que las cosas sí van a cambiar profundamente. El polo en todo. Gracias, senador. Senadora Paloma Valencia.